los ejercicios que tenemos en el libro los pueden utilizar los de la presentación también y diseñan el examen. Como les digo, son 4 preguntas teóricas que pueden ser preguntas abiertas, pueden ser de selección y tienes 4 preguntas que son de ejercicios que tienen que estar igual resueltos con su procedimiento. ¿Cuándo tienen que enviar este examen? Este examen lo tienen que enviar ustedes, chicos, hasta el día, hoy estamos a 8, hasta el próximo día jueves 15. Una semana para que elaboren el examen. ¿Qué temas van a ir para su tema, para su examen quimestral? Van a ir solamente lo referente a circuitos eléctricos con resistencias. Solo circuitos eléctricos con resistencias, con los diagramas que estuvimos haciendo. Y adicionalmente va a ir el tema de electromagnetismo. ¿Bien? 8 preguntas, Dari. 8 preguntas. 4 teoría, 4 ejercicios. Los temas son circuitos eléctricos, solo con resistencias, y electromagnetismo. El examen, les voy a crear el insumo necesario. ¿Y cómo lo van a presentar? En formato PDF, todo escrito a computadora. Todos los cálculos y procesos los van a hacer a mano, solo los cálculos y procesos, y van a pegar una foto en la redacción del ejercicio. Todo lo que sea teórico, escrito a computadora para que tengamos una fuente clara. Todos los procesos. De estos exámenes que manden, va a salir el examen quimestral. Bien, son ustedes los que se encargan del diseño y de la respuesta. Si la respuesta está mal o el ejercicio está mal calificado, por supuesto que eso tendrá un impacto negativo en su calificación parcial. ¿Ya? En este momento, al finalizar la clase, les creo el insumo para que puedan realizar eso. Un segundito, por favor. Son los temas. Entonces queda establecido, ya queda la clase grabada. Para el examen quimestral de segundo curso de régimen Sierra, solamente circuitos eléctricos con resistencias y electromagnetismo. Así que vamos a comenzar con la clase de electromagnetismo del día de hoy. Les recuerdo, la clase pasada definimos qué es el electromagnetismo, definimos quiénes son las personas que se encargaron de diseñar las ecuaciones de electromagnetismo, cómo se podían aplicar y cómo es que existía la relación de que se genere una corriente eléctrica a partir de un campo magnético variable o que se genere porque existe un movimiento de cargas eléctricas dentro de un campo magnético. Bien, nos interesa más que todo el caso en el que tenemos un campo magnético que es variable. ¿Ya? En el campo magnético variable podemos identificar la corriente eléctrica que se genera utilizando la ley de Ampere. La ley de Ampere establece que si existe un cambio en el flujo magnético, tiene que generarse un campo eléctrico. ¿Bien? Eso lo vimos también en la clase de flujo. Hoy vamos a culminar con este tema, pero vamos a poder clasificar los elementos dependiendo de la constante de permeabilidad magnética que tiene ese elemento. Les recuerdo, la constante de permeabilidad magnética es un número que me dice qué tan permisivo es un elemento para que él pueda generar o no características magnéticas, y en base a esta generación de características magnéticas que tengamos un elemento que
pueda generar o no una corriente eléctrica debido al magnetismo. Bien, vimos que existe una cantidad que se denomina la constante de permeabilidad magnética en el vacío. Y a través de esta podíamos calcular, por ejemplo, la intensidad de campo magnético en cierta región del espacio. Esta constante de permeabilidad magnética, por ser una característica que nos indica qué tanto puede o qué no puede magnetizarse un material, puede escribirse de manera particular para cada elemento. Podemos calcular una constante de permeabilidad para cada elemento. Bien, esto se define como la constante de permeabilidad relativa. La relativa es una propiedad intrínseca del material. A través de esta propiedad de permeabilidad magnética relativa, podemos incluso identificar qué tipo de material es el que estamos trabajando, ¿ya? Cada material tiene esta constante definida y, como les digo, siempre ya existen tablas que nos dicen a qué material corresponde. Bien, la constante de permeabilidad relativa se define como la constante de permeabilidad absoluta de un material entre la permeabilidad magnética en el vacío. Simplemente es una relación, ¿ya? ¿Qué nos dice? Si usted tiene cierto material, ¿qué tan magnetizable es él respecto a las condiciones del vacío, que es donde tenemos una permeabilidad máxima? Una simple ecuación que nos dice que la relativa será la absoluta entre el valor de la permeabilidad en el vacío. Dependiendo de este valor, podemos clasificar los materiales en materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. Un material diamagnético presenta una permeabilidad relativa que es menor a 1, ¿sí? Estos materiales diamagnéticos son los que presentan una repulsión muy débil cuando están en presencia de un campo magnético. Es decir, son materiales que no son susceptibles magnéticamente o que son difíciles de magnetizar. Los principales elementos diamagnéticos son elementos como el cobre y el zinc y el agua. Estas propiedades diamagnéticas pueden ser aprovechadas para ciertas características. Por ejemplo, en el zinc es un elemento que se utiliza en algunas viviendas autoconstruidas para generar sus techos. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Porque al ser un material diamagnético es poco magnetizable. Y al ser poco magnetizable, presenta una resistencia a la atracción de cargas eléctricas y puede generar, como está en el techo de una vivienda, que no exista una interacción en una tormenta eléctrica y los rayos no sean atraídos directamente a él. Bien, cuando tenemos un material que es altamente magnético, la electricidad va a querer fluir a través de él, porque esa capacidad magnética produce que la corriente eléctrica se pueda mover de una manera muy sencilla, ¿sí? El diamagnético entonces es mal elemento magnético porque presenta una pequeña susceptibilidad magnética, incluso llegando a valores negativos, y esto hace que presente mucha repulsión a las corrientes eléctricas en presencia de un campo magnético. El segundo material es el paramagnético. En este caso tenemos una permeabilidad relativa que resulta ser mayor que 1. Son solo valores positivos. Estos también son un poco débiles para magnetizar, ¿sí? Sin embargo, presentan características en las que pueden tener una respuesta magnética mayor a los materiales diamagnéticos. Son elementos que se encuentran casi en el centro
del espectro de materiales magnéticos, muy bien, y pueden ser utilizados de una manera un poco más versátil para que puedan o no transmitir la corriente eléctrica. Bien, son materiales que actualmente se están utilizando en mayor medida porque depende de las condiciones ambientales, pueden generar o no una corriente eléctrica. Y de esta manera, el mismo material puede usarse de múltiples formas, con lo cual, nuevamente, lo que hemos visto en todas estas clases, disminuyen los costos. Hace un tiempo, cuando se estaba comenzando la relación de las propiedades físicas, por ejemplo, en la arquitectura y construcción, nos íbamos a los extremos. Teníamos materiales o muy buenos, por ejemplo, para conducir electricidad, calor o magnetismo, y elementos muy malos. Y nos íbamos a los extremos porque de esta manera teníamos certeza de que el material iba a funcionar. Actualmente, debido a recesiones económicas y a todo lo que ha sucedido, estamos desarrollando estrategias de construcción y diseño que toman elementos centrales, elementos que pueden tener ambas características y que vamos a acoplar dependiendo del entorno en el cual estamos colocando este elemento. Esas características intermedias, como les digo, nos proporcionan unos sistemas de construcciones más baratos porque podemos conseguir mejores ofertas si compramos mucho de un solo material. En los aspectos biológicos del impacto de estas nuevas características, hemos visto que se han recuperado ciertas regiones en las que algunos materiales eran extraídos por sus propiedades físicas y hemos comenzado a ver cómo lamentablemente hay mayor agresividad en la extracción de estos recursos que resultan ser paramagnéticos, por ejemplo. ¿Por qué ocurre esto? Porque esta propiedad de que cumpla con las dos características genera que ahora se consuman de mayor manera. Bien, esto como un paréntesis. Y finalmente tenemos los ferromagnéticos. Los ferromagnéticos son materiales que son ampliamente o excelentes para la conducción de electricidad porque presentan unas maravillísimas características magnéticas. Pueden generar reacciones de fuerzas fuertes, bien, pueden generar dominios magnéticos, que es decir, regiones en el espacio en el que el magnetismo es bastante sentido, e incluso se utilizan como propiedades magnéticas permanentes. Es decir, en grandes construcciones, por ejemplo, los trenes electromagnéticos que requieren imanes muy potentes, se utilizan elementos ferromagnéticos. Los elementos ferromagnéticos presentan una permeabilidad relativa mucho mayor que uno. Los que se están acercando a uno o presentan valores positivos son los paramagnéticos y los ferromagnéticos, valores altamente grandes en la permeabilidad magnética relativa. El elemento por excelencia ferromagnético es el hierro. Bien, el hierro por su configuración electrónica permite mover electrones fácilmente y de esta manera estos electrones pueden interactuar con campos eléctricos y magnéticos. Actualmente el cobalto es otro elemento que se está utilizando porque también presenta grandes cantidades ferromagnéticas y el costo de su producción es menor. ¿Por qué este costo es menor? Porque el cobalto es un elemento más resistente que el hierro, es decir, él está en mayor resguardo de efectos climáticos como la oxidación. Y tener un elemento que tenga menos oxidación, por supuesto que genera un impacto económico positivo porque usted va a tener piezas que van a durar más en el tiempo. ¿Ya? De esta manera podemos clasificar entonces diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos.
Todo a través del estudio de la permitividad magnética relativa. La permeabilidad magnética relativa, les recuerdo, se calcula dividiendo la permeabilidad magnética absoluta entre la permeabilidad magnética en el vacío. La absoluta depende exclusivamente del material del que esté hecho. La relativa nos dice qué tan bueno es ese material respecto al vacío. Bien, siendo el vacío el elemento con una mejor permeabilidad magnética. Bien, es solamente una relación. ¿Y cómo la calculamos? Por ejemplo, tenemos un material que tiene una permeabilidad magnética absoluta de 2,5 por 10 a la menos 6. ¿En qué unidades? En unidades de Tesla por metro por ampere. Para calcular la permeabilidad relativa, tenemos que fijarnos siempre en qué unidades está la absoluta, porque al ser simplemente una relación, un cociente o una división, como le quieran llamar, es exclusivamente necesario que estén en el mismo sistema de unidades. La absoluta, fíjense que se encuentra en unidades de Tesla por metros por amperio, y la del vacío ya sabemos que es 4pi por 10 a la menos 7. ¿En qué unidades? Igual en unidades de Tesla por metro por amperio. ¿Ya? ¿Cuál es la absoluta? 2,5 por 10 a la menos 6 Tesla por metro por amperio. ¿Y cuál es la absoluta? La absoluta es 4pi por 10 a la menos 7 en unidades de Tesla por metro por amperio. Fíjense, porque esto quiero que quede claro, ya he visto algunos errores. Si yo tengo las mismas unidades en el numerador y en el denominador, esas unidades se cancelan. No es que prevalecen en el resultado. Simplemente se cancelan porque están arriba y abajo igualitas, ¿ya? Y me da un número que es adimensional. Los coeficientes de permeabilidad magnética absoluta son solamente un número. No hay unidades que tengan que colocar allá. Por eso tienen que estar pendientes de qué unidades se cancelan. ¿Bien? Y lo que tenemos es que dividir 2,5 por 10 a la menos 6 entre lo que resulta de la permeabilidad magnética en el vacío. ¿Ya? Este elemento presenta un cociente de permeabilidad magnética de 1,99. Por ser un valor positivo, ¿ya? Y cercano a 1, podemos establecer que sea cual sea este material, es un material paramagnético. Es decir, que tiene debilidad para generar algún tipo de interacción magnética, pero aún así lo puede hacer. ¿Bien? Calculemos este otro. Tenemos un material de permeabilidad magnética igual a 500. Y la permeabilidad magnética en el vacío es de 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro por amperio. Vamos a calcular la absoluta. Fíjense que en este caso, lo que nos están diciendo es que tengo una permeabilidad magnética relativa de 500. Como es la relativa, no tiene unidades. Y tenemos una permeabilidad en el vacío, que es una constante de 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. Dígame, Dare.
¿Cómo se diferencia estos dos? Porque los dos son MR, ¿no? Esta es MB, que es del vacío, y esta es MR, que es la relativa. Relativa no tiene unidades, vacío tiene unidades. Fíjate, la relativa la pongo sin unidades porque es la que me surge del cociente. Y quiero obtener la absoluta. Sé que la relativa es igual a la absoluta sobre la del vacío. Y de aquí obtengo que voy a encontrar cuál es la absoluta, es multiplicar la relativa por la del vacío. Por eso es que necesito que la relativa no tenga unidades. La absoluta es simplemente una cantidad, un múltiplo de la del vacío. Bien, calculen por favor en este momento cuánto da para este material la permitividad magnética absoluta. ¿Qué tienen que hacer? Multiplicarla del vacío simplemente por la relativa. Facilito. Y envían su resultado a través del WhatsApp, por favor. A través del WhatsApp envían sus resultados, chicos, para tener evidencia de la clase. Profe, ¿lo quiere notación científica o solo los En números? notación científica, tenemos que escribir los resultados en notación científica para no tener esa cantidad de ceros, por favor. ¿Cómo es notación científica que me perdí un poco? A ver, recordemos, la notación científica es el proceso mediante el cual escribimos un número, por ejemplo, este 4pi, por una potencia de 10, que tiene un exponente negativo si el valor que nos da nuestro resultado tiene ceros a la izquierda, o exponente positivo si tiene valores a la derecha. Por ejemplo, Daniel, el número 0,003 en notación científica lo escribimos como 3 por 10. La parte, el número que es distinto de 0, pasa a ser mi parte entera y multiplico por una potencia de 10. Como tengo ceros a la izquierda, mi exponente es negativo, igual a 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 ceros. Por el contrario, si tengo el número 3000, tomo solamente el número que es distinto de 0 y lo multiplico por una potencia de base 10 que tiene un exponente positivo igual a la cantidad de ceros que estoy suprimiendo. ¿Ya? A esto se refiere Darek cuando dice que sin notación científica. Porque si hacen este ejercicio, se van a dar cuenta de que van a tener muchos ceros.
Y todos esos ceros no vale la pena escribirlos, sino que los comprimimos en una potencia de base 10. Eso es notación científica, ¿ya? Ok, gracias, profe. A ver, Darek. Bien, Darek, pero como ya lo escribiste en notación científica, no es necesario que escribas el resto de ceros que tienes allí. Simplemente te puedes quedar con el valor que te dio distintos de C. Y de esta manera, fíjate que acortas incluso más el resultado, ¿ya? Lo único que te falta, Darek, y que tienes que tener mucho cuidado son con las unidades. Fíjate que es una absoluta y por ser absoluta tiene unidades que son las mismas de la del vacío. ¿Bien? Entonces lo único que tienes que modificar, Darek. Pues al final poner la unidad. ¿Sí? Y quita todos esos ceros porque ya escribiste en notación científica. Señorita Valentina Álvarez, perfecto, su resultado está escrito con notación científica y adicionalmente tiene las unidades. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Ya, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Por qué nos interesa en este caso calcular el electromagnetismo de esta manera? Voy a hacer el último ejercicio y fíjense. Segundo que se me ha perdido el ejercicio. Aquí está. Que tenemos un núcleo transformador. Un núcleo transformador es un elemento que ya vamos a ver posteriormente que puede generar un aumento o una disminución en la corriente eléctrica. Eso los utilizamos, por ejemplo, cuando tenemos que conectar a la red eléctrica doméstica cierto aparato y la cantidad de voltaje que sale de esa red doméstica es muy grande. Tenemos que buscar algún elemento que nos pueda disminuir. O por el contrario, buscamos algún elemento que haga todo lo contrario, que nos aumente la tensión. ¿Bien? Eso se llaman transformadores eléctricos. Y generalmente están hechos de dos tipos de bobinas, ¿ya? Una bobina inicial por la cual va a circular cierta cantidad de corriente y se conecta a una bobina secundaria. Dependiendo de la cantidad de espiras que tenga la secundaria, vamos a lograr aumentar o disminuir la cantidad de corriente eléctrica. Bien, Darek, ya revisé tu resultado. Perfecto. ¿Cómo hacemos en este caso? Quiero que vean. Tenemos un núcleo que está hecho de un material ferromagnético. Como es ferromagnético, sé que tiene gran capacidad magnética y al tener gran capacidad magnética, ya sé que va a generar muchísima corriente eléctrica. ¿Bien? En este caso, tiene una permeabilidad magnética que es relativa. Como es la relativa, no tiene unidades. Y es de 1000. Tengo un flujo magnético que es igual a 2 milivev. Bien, es decir, que es igual a 2 por 10 a la menos 3 vev. ¿Ya? El número de espiras en el devanados primario es igual a 2000. ¿Ya? Y tenemos adicionalmente una resistencia de 40 ohmios y tengo un tiempo de 8 segundos. Fíjense toda la información que me están dando. Tengo la cantidad de espiras en ese devanado. Tengo una resistencia, tengo un tiempo, tengo una constante de permeabilidad y tengo un flujo. Quiero calcular cuál es la corriente que está circulando en este caso. ¿Bien? El voltaje inducido, fíjense que antes trabajábamos con corriente, pero a través del electromagnetismo podemos calcular también el voltaje inducido. La corriente inducida
sabíamos que era igual a mu por, el campo magnético era igual a mu por la intensidad de corriente sobre las dimensiones. Como no tenemos el campo magnético, no podemos calcular directamente cuál es la intensidad de corriente, pero podemos calcular el voltaje. El voltaje inducido en un elemento que tiene un flujo magnético es igual al número de espiras que tenga el conductor multiplicado por el flujo magnético en la unidad de tiempo que esté pasando ese flujo magnético. Es decir, usted puede calcular la intensidad de corriente si conoce el campo magnético o puede calcular el voltaje si conoce el flujo de campo magnético. ¿Bien? Y si conocemos el voltaje y conocemos la resistencia, podemos usar la ecuación de Ohm que vimos en electrostática y calcular la corriente sabiendo que el voltaje es igual a I por R. De esta manera vamos a unir estas dos ecuaciones. Fíjense cómo las puedo unir. Donde está voltaje, voy a colocar intensidad de corriente por resistencia. Esto lo tomo de la clase de ley de Ohm que ya vimos. Y la ley de Ampère me dice que el voltaje es igual al número de espiras multiplicado por el flujo magnético que está pasando por allí en cierta unidad de tiempo. Así que de estas dos ecuaciones que he comprimido en una sola, podemos calcular cuál es la intensidad de corriente que está circulando en ese conductor. ¿Y cuál va a ser? El número de espiras por el flujo dividido entre la resistencia por el tiempo. Tengo todo y adicionalmente todo lo tengo en el sistema de unidades SI, es decir, está todo directamente para hacer. Van a calcular, por favor, como el último ejercicio de la actividad de hoy, cuál es la intensidad de corriente que está circulando. Fíjense, N vale 2000, tengo el flujo en unidades de Weber, tengo la resistencia en unidades de ohmios y tengo el tiempo en unidades de segundos. Así que la intensidad de corriente que yo voy a obtener va a estar directamente en unidades de amperios. ¿Ya? Calculen este ejercicio, chicos, y con esto hemos terminado la clase de hoy. Nos queda solo una clase, la clase de la semana siguiente, y ya vamos a comenzar con el proceso de los exámenes trimestrales. ¿Bien? Recuerden que tienen que hacer el examen. Voy a crear el insumo el día de hoy. Y el examen son 4 preguntas teóricas y 4 ejercicios. Todo súper bien resuelto. ¿Ya? A partir de ese momento, chicos, calculen este ejercicio e igual envían por WhatsApp sus evidencias. A ver, Yesiel, entiendo que hiciste la ecuación, pero aquí no me estás haciendo el proceso. Tienes que multiplicar 500 por 4pi, ¿ya? Y ahí sí vas a obtener el resultado. Hasta este momento no me estás calculando el resultado final de cuál es la corriente, la permeabilidad. Profe, el mío está bien. En este momento estoy revisando. Daniel Pérez. Sí, Daniel, está bien. Gracias, profe. Justo te estoy revisando. Melo, en este momento. A ver, Melo, no me estás haciendo el proceso, me estás escribiendo exclusivamente el resultado. Necesito el proceso que incluya las unidades de medir. ¿Sí? Darek,
Reviso tu resultado. Perfecto, Darek. Estás escribiendo notación científica. Y recuerda, amperios es solamente la A, no AM. ¿Bien? Súper bien. Todas sus evidencias. Voy con Calderón Ian. Igual, Ian, no me estás sustituyendo los datos, me colocas el resultado directamente. Necesito todos los procesos en los que también haces las multiplicaciones, por favor. Ian. Y chicos, el resto de los estudiantes que está haciendo el ejercicio tiene hasta las 12. Hasta las 12 del mediodía para que lo envíen. A través de sus grupos de WhatsApp. Dígame, Jimmy. Sí, Lice, buen día. ¿Puede compartir, por favor, el anterior ejercicio? No lo acabo de copiar. ¿Cuál quieres? ¿Este? Esa misma. Ya está. Gracias. Ya. Por favor, Daniel Pérez, atendiendo a lo solicitado por tu mamá, indica a qué fecha me vas a entregar las correcciones que Ya están subidas. ya están subidas. Entonces, como ya están subidas todas el día de hoy en la tarde, califico para que tu mamá pueda verificar tus calificaciones, ¿ya? A partir de las 5 de la tarde ya pueden verificar, ¿bien? Ok. ¿Ya? Perfecto. Al resto de los chicos en este momento ha culminado la clase. Voy a generar el insumo que les estoy diciendo para su evaluación. Y con esto hemos terminado por el día de hoy. Hasta las 2 espero su evidencia. Chicos, que tengan un feliz de semana. Estudien, por favor. Ya estamos terminando el año. Nos acortaron un poco más el periodo lectivo. Y con eso en todas las materias tenemos que ir culminando ya. Pónganse al día para que no se queden al proceso de supletorio. Chicos, fíjense que todos los profes hemos estado trabajando para que sus actividades sean bastante amigables. Dígame. Y se me deja tomar captura del ejercicio anterior, el otro. A ver, ¿este? No, el último. ¿Este? Sí, Tómale captura. ya gracias, dicen. ¿Ya? Darek, sí, me puedo quedar 2 minutitos. El resto de los estudiantes, muchas gracias por asistir y nos vemos la próxima clase.